espirituales. Amén. Amén. Qué hermoso realmente es poder hablar con el Señor a través de cánticos. Y esta noche lo vamos a hacer de esta manera. Aquellas personas que sienten ponerse de pie, pueden ponerse. Aquellas personas que quieran estar ahí, no hay problema. Pero donde quiera que estés, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a empezar este tiempo precioso. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos reunidos en este lugar. Señor, una vez más, Señor eterno, queremos que tu presencia esté en este lugar con nosotros. Nada de lo que queramos hacer, Señor, que sea con nuestras fuerzas, Padre. Tú guíanos en todo lo que vayamos a hacer. Te entregamos desde ya este tiempo, esta noche, para que tú, Señor, seas glorificado. Gracias, mi Señor, gracias, mi Jesús. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor: gracias, Jesús, por ser mi protector, porque he salido de mi casa y he llegado hasta este lugar y tus ángeles me guardaron. Gracias por cuidar de mi familia, Señor, habiendo tanto accidente, Señor, ahí en la calle, en todo lugar. Tú nos guardas, tú nos cuidas. Gracias, Jesús. Toda mi confianza, mi vida está en ti. Tú eres mi protector, mi Señor. Gracias. Gracias por cuidarnos. Eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás. Eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás. Confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Yo confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor. Señor, ¿cómo no agradecerte por tus cuidados, por tu atención? ¿Cómo no agradecerte, Señor, cuando en mi mesa hay alimento? ¿Cómo no darte las gracias cuando mis padres, mi esposo, mis hijos, Señor, tú los libraste de aquella peste pestilenta, Señor, del COVID? Tú los cuidaste con tus manos poderosas, los libraste, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor, tu cuidado y tu protección en toda la familia? Por eso te cantamos, por eso te servimos. Por gratitud, Jesús. Oh, Jesús, gracias. Oh, gracias. Decláralo: confiaré en ti. Yo confiaré en ti.
confiaremos en ti, Señor. Y no hay nada más precioso, Señor, que estar enamorado de ti, que estar totalmente enamorado de ti, Jesús. No hay nada más precioso. Por eso, aunque vengan tribulaciones, aunque venga enfermedad, Señor, yo no miraré atrás. Yo no quiero volver atrás, porque tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Y tu amor, Señor, me fortalece, me alienta para seguir, Señor, adelante. Porque aquel que ha puesto el arado, sus manos sobre el arado y mira atrás, no es digno de ser mi discípulo, dice tu palabra. Yo sé en quién he confiado. Tú tienes el control de todo, Jesús. Ora cantando. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Si es que acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, de seguro te responderé: seguir solo al Señor. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, de seguro te responderé: seguir solo al Señor.
mirar atrás. Aleluya, Jesús. Danos la fuerza en el momento, Señor, de la prueba. Danos la fuerza, Señor, para resistir, Señor. Que nuestra fe no mengue en aquel momento, Señor. Tu presencia esté con nosotros siempre, Padre. Gracias, mi Rey. Qué hermoso, Señor, hablar contigo a través de salmos y cánticos. Aleluya. Hay alguien aquí que quiere gozarse. Hay alguien aquí que quiere aplaudir, tal vez. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te invito a que te puedas poner de pie. Hay un tiempo de gozo, de alegría, y es momento para poder movernos un poquito. Amén. Hace un poquito de frío allá, pero gracias al Señor aquí tenemos calefacción, así que no tienes por qué enfermarte, resfriarte, nada de eso. Sácate el abrigo, sácate esa mantita y vamos a gozarnos. ¿Qué les parece? Dale un fuerte aplauso más al Señor. Amén. Declaramos que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a declararlo. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Vamos a alabarle. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Con alegría. Hay salvación. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder, libertad en la verdad que se sabe. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder en libertad, en la verdad que hace saber. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro con gozo, porque es lo que siento. Hay salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Con fuerza. Hay salvación. Su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de ser rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de ser rey. Canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive
gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre el hacer rey. Para el cielo, con las palmas arriba. Eso. Alábale que Él vive. El Señor está en medio de nosotros. Aleluya. Estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo, yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Vamos, decláralo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Con Jesús tengo paz, tengo la vida. Vamos, yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Vamos, las palmas arriba. Fuerte aplauso al Rey. No te canses de alabarle. Aleluya. Dale un fuerte aplauso, querido hermano. Pásanos. Aleluya. Ahora sí. Buenas noches, hermanos, hermanas, también pastores que una vez más nos visitan para participar de este gran seminario bíblico. Amén. Bien, esta segunda noche también Dios nos bendice por medio de su siervo, Pastor Pablo Asín, nos estará impartiendo la palabra de Dios, el Evangelio, el corazón de Dios. Para continuar, vamos a invitar también para oración al pastor Ángel Yampa Maldonado, de la Iglesia Misiones Mundiales Boliviana. Él también nos está acompañando esta noche. Vamos a invitarle para que pueda orar en esta noche por medio de oración también, acercarnos con el Señor. Amén. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos amados en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Ayer viernes, hoy sábado, me gocé con la palabra de Dios en este templo de Dios. El pastor Pablo Shin nos ha dado palabra que llegó al corazón de cada uno de nosotros. Gracias al pastor que ha venido desde tan lejos para compartir la palabra de Dios con todos nosotros. Gracias. También quiero dar gracias al hermano Marcelo Espejo por este hermoso templo de Dios. Gracias, hermano Marcelo, por hacer este templo. Si no fuera este templo, ¿dónde compartiríamos la palabra de Dios? Gracias, hermano Marcelo. Y a la congregación de esta iglesia también, los hermanos que nos han dado el gozo y alegría cantando himnos de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quiero dar profundo agradecimiento al pastor
Pablo Shin, que ha venido de tan lejos para compartir la palabra. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar, hermanos amados. Santo Padre, Dios Todopoderoso, gracias por estar en cada corazón de mis hermanos. Gracias te doy por el doctor Pablo Shin, por compartir tu palabra con nosotros. Bendito seas, Señor amado. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado. Te digo 1000 veces, te digo gracias, Padre, porque tú estás en cada corazón nuestro. Somos tu pueblo, amado Dios Todopoderoso. Santo Padre, bendecimos la vida del pastor Pablo Shin. Bendecimos su vida del pastor Marcelo Espejo y la congregación de esta iglesia. Y por este templo que nos has dado. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Tú vives y reinas en nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Y nos levantas y nos llevas hacia el reino eterno, Señor. Seguramente un día estaremos cara a cara con Cristo Jesús. Estamos seguros que estaremos en el reino de Dios porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Santo Padre. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, muchísimas gracias. Bien, continuamos con el programa de esta noche. Tenemos un poco más nutrido que ayer, más especiales. Por eso vamos a avanzar de seguido. Bien, esta noche también tenemos la presentación. Primeramente, tenemos un video documental, ¿sí? Un video documental, como pastor mencionaba, CLF. Por medio de CLF también hemos logrado también que los pastores llegaran 2 mañanas. Y como pastor estaba mencionando, grandemente, ellos escuchando la palabra también muy fortalecidos para seguir avanzando en este camino. ¿No es así, hermanos? Amén. Entonces vamos a ver un video documental de CLF. Adelante, por favor. Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del Evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Somaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxo Park. Especialmente la conferencia del pastor Oxo Park está conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino.
Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF, en el cual se reunieron más de 1,000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: "Volvamos a la Biblia". Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxo Park llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema "Cómo llevar la vida de fe cristiana". Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad. En el CLF se comparte a los líderes el evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo. Sí, muchas gracias. Sí, vamos a aplaudir. Muchas gracias. Sí, por medio de CLF también nosotros podemos viajar al extranjero. Y el evento más cercano es en Corea del Sur, que va a ser en mes de julio, del 21 al 1 de agosto. 21 de julio al 1 de agosto 2024, en Corea del Sur se estará realizando
Campamento Mundial de IYF y también paralelamente a ese evento el Gran CLF Internacional. Ustedes si quieren información entonces pueden acercarse a la oficina de la iglesia. Bien, seguidamente vamos a invitar al grupo Coro Nueva Alegría y Coro Suyaña. Ellos en fusión nos van a presentar los especiales, dos especiales, Tierra de la Palestina y Suyap Hañani. Fuertes aplausos, por favor. Saludo. Bendita y divina es la Palestina, donde nació Jesús.
Muchas gracias. Más aplausos. Vamos a obsequiar al coro Nueva Esperanza y también al coro Suyaña, que nos interpretaron en español y en aymara. Y también, hermanos, mencionarles un poco acerca del agradecimiento al Señor. También pueda formarse nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios también. Al final de este seminario, al finalizar, todos los hermanos también podemos hacer la ofrenda. El alfolí va a estar fijado en la puerta de atrás, entonces al terminar también podemos depositar nuestras ofrendas. Amén. Bien, seguidamente también el grupo Canto de Esperanza y Grupo Alba de México. Tanta bendición para nosotros. Sí, cada día nos han estado deleitando diferentes especiales. Y en esta noche también en fusión con Grupo Canto de Esperanza de Bolivia, nos deleitará, perdón. Sí, vamos a invitar entonces al grupo Canto de Esperanza, estoy un poco confundido, Grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a presentar 3 especiales: Salvaste mi alma, Bueno es alabarte y en inglés, Medei alabancas. Ay, no pronuncié bien. Sí, vamos a recibir con fuertes aplausos al Grupo Canto de Esperanza. Sí.
Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar para la. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. A veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Carala. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Damos la bienvenida al siervo que nos está visitando desde México y también a nuestros hermanos que nos visitan desde México. Amén. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, que nos visitan también en esta noche. El grupo Canto de Esperanza quiere también transmitir el mensaje a través de la música. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. En esta noche tenemos algo especial. Vamos a hacer un ensamble con nuestros hermanos músicos que nos visitan desde el país de México. Vamos a invitar, por favor, y recibir con un fuerte aplauso al grupo Alba. Esta noche el grupo Alba junto al grupo Canto de Esperanza vamos a también alabar a nuestro Creador. Así como dijo Pastor, este es un hermoso tiempo para alabar al Señor, para escuchar su palabra y también para agradecerle a Él por el sacrificio tan grande que hizo por cada uno de nosotros.
y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Amén. Así dice la palabra, ¿no es así? Que viva nuestro Rey, que viva Cristo. Amén, aleluya. Alabemos todos juntos con el corazón, unidos, aunque somos de diferentes países, pero es el mismo corazón, la misma sangre de Cristo que nos lavó y nos perdonó en esa cruz una vez y para siempre. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Está mi existir, creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Bien, muchas gracias. Si quieren uno más, mañana tenemos última noche, por eso mañana queremos empezar, esto también como anuncio, les doy a todos ustedes, mañana vamos a iniciar a las 7 en punto, ¿ya? Tenemos cita acá, última noche de este gran seminario bíblico. También informarles que estos eventos que estamos realizando es con el fin de, al año, nosotros tenemos un campamento mundial de IYF y también CLF que va a ser en Sucre por el bicentenario
en Bolivia. Nosotros estamos preparando desde ahora y ustedes también pueden tomar en cuenta y participar desde ahora, también ordenar su tiempo, su trabajo, porque todo Bolivia tenemos que participar, toda la comitiva, el equipo de los pastores. El siervo de Dios, Pastor Osopar, estará llegando junto con el coro Gracias. Amén. Nuevamente entonces vamos a invitar al grupo Alba que nos visita desde el país de México, de la iglesia Misión Buenas Nuevas México. Ellos nos van a interpretar 4 especiales. Ni yo te condeno, mi Salvador, siempre has estado conmigo, Cordero de Dios. Grupo Alba, vamos a recibir con fuertes aplausos. Adelante. Sí, ok. ¿Estamos gozosos en el Señor? Hoy nos ha permitido unir el corazón, ¿verdad? Y de verdad que es un honor compartir el corazón de Dios con nuestros hermanos de Bolivia. Desde México estoy segura que todo el grupo también desearía estar aquí. En el corazón estamos todos, y bueno, pues vamos a seguir alabando a nuestro Señor y enseguida se compartirá el banquete que está preparado para todos nosotros, que es la palabra de Dios. Si me ayuda con la guitarra, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos y vamos a cantar en esta ocasión una alabanza que lleva por nombre Mi Salvador, y es un testimonio precioso de nosotros, de cada uno de nosotros, cómo a través de Jesucristo hemos podido recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna para poder estar con Cristo, no hasta el día de la redención. Desde ahora podemos estar con Cristo, más bien Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿nos ayudan a cantarla? ¿Sí? Cantemos. Solo tú me aceptas como soy, frágil, débil y desnuda voy, caminando en busca de tu luz, para revestirme de tu cruz. Nadie puede ver mi corazón, la maldad que hay en mi interior. Y aunque tú lo ves, me das tu amor y me regalaste tu perdón. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Por eso canto mi Salvador, consumaste mi redención. Tú eres el Cordero de Dios, que quitó el pecado de mi corazón, de mi corazón. Una y otra vez lo intenté, quise con mis obras serte fiel, pero la justicia que hay en mí solo un trapo de inmundicia fue. Y
y al verme atrapada por la ley, de rodillas ante ti caí. Tu misericordia pude ver, solo por tu sangre salvo fui. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Por eso canto mi Salvador, consumaste mi redención. Tú eres el Cordero de Dios, que quitó el pecado de mi corazón. Yo no era más que un vil pecador, menos que nada sin tu perdón. Maravillosa es tu salvación, que me hace santo, justo, un hijo de Dios. Soy limpio por tu cruz, soy justo por tu sangre, soy santo por tu muerte. Ahora tengo un Padre, soy limpio por tu cruz, soy justo por tu sangre, soy santo por tu muerte. Ahora tengo un Padre, mi Salvador, consumaste mi redención. Tú eres el Cordero de Dios, que quitó el pecado de mi corazón. Gracias a Dios. Vamos a cantar una alabanza más. Ahora también el tiempo se nos hace corto para alabar a Dios. Quisiéramos alabarle todo el día, ¿no es así? Pero lo más importante es la palabra de Dios, porque Dios a través de su palabra nos habla a nuestro corazón. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Cordero de Dios. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios.
Muchas gracias. Vamos a aplaudir fuertemente. Mañana también nos estarán deleitando. Bien, llegó la hora más importante de esta noche también. Permítanme presentar al expositor e invitar. Doctor en Teología y en Educación, Pastor Pablo Sin, quien es director general de la Misión Buenas Nuevas y también presidente del Congreso de Líderes Cristianos en México, Centroamérica y el Caribe. Adelante, pastor. Buenas noches, buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Bueno, sí. Desde el hospedaje subidos por el teleférico, es muy linda experiencia. El panorama de la ciudad, pude disfrutarlos. Bueno, vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 21 al 31. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Si lo tienen, voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta el versículo 31 he leído. Anoche, como primera sesión, he compartido la parte de introducción, también el trasfondo histórico, el apóstol Pablo y por qué y para qué escribió esta carta para los romanos. Por si acaso algunos que anoche no vinieron, y repasamos un poco brevemente. Apóstol Pablo ha viajado mucho para anunciar el Evangelio, pero en su segundo viaje misionero, en la parte final, en el tercer viaje, recibe una inspiración del Señor. Entonces, porque él tuvo experiencia del avivamiento en Corinto, en Éfeso, ambas ciudades metropolitanas. Ciudad Corinto, una ciudad europea. Ciudad de Éfeso es una ciudad asiática. Y Corinto vivían como 300,000, Éfeso 500,000. En ambas ciudades, apóstol Pablo al principio sufrió bastante, le padeció bastante, pero luego él pudo ver muchos frutos. Entonces, esta experiencia a Pablo dio una visión misionera. Si
en Corinto, en Efeso, al principio hubo mucho padecimiento, pero el Señor le ordenó que no abandonara la ciudad, tuviera paciencia y aguantara. Después de mucha lucha, buena batalla de anunciar el Evangelio, hubieron muy grandes avivamientos. Entonces Pablo ahí recobró una vista, una visión misionera. Si fuera así, Roma no se puede comparar con Corinto, con Efeso. En Roma hay todas las naciones, todas las lenguas. Si yo llegara a Roma, en Roma se anunciara el Evangelio. ¿Esto cómo resultaría? Supuestamente el Evangelio ser divulgado al mundo entero, porque los que aceptan el Evangelio, cada vez que tenga alguna oportunidad de viajar a sus países de origen, pueblo natal, también llevará esta noticia. Entonces el apóstol Pablo, desde cuando él pudo obtener esta visión, quería llegar a Roma y Dios le dio una sabiduría. Apeló cuando él fue detenido en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, apeló a César, porque él tenía ciudadanía romana, porque su pueblo natal, Tarso de Cilicia, es una de ciudad oficial romana. ¿Qué pasa? Él apeló a César y se le abrió el camino a través de la vía que ya existía por el mar. Los romanos viajaban hasta Roma, se le abrió el camino. Entonces él, como un embajador en cadena, aprovechó aquella vía. Mientras tantos que viajaba hasta Roma, muchas veces escalaron en diferentes ciudades y se bajaba, y los hermanos de aquella ciudad le visitaban, y también las autoridades de aquellas ciudades, al saber que un famoso hombre, acusado por todos los judíos, llegó a su ciudad, se interesaba. Yo quiero saber de qué trata esto. Pablo aprovechaba para anunciar el Evangelio a los reyes, a los príncipes. Pero antes de que a él le abriera la puerta, él sintió muy apurado y deprisa se decide escribir carta para Romanos. Con este trasfondo, Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Corinto cuando estaba del segundo viaje misioneros. La carta fue llevada por una diaconisa de la iglesia de Cencrea, la cual está al lado del Corinto. Entonces, la diaconisa Febe llevó la carta que Pablo escribió a Roma. De Pablo mencionó en esta carta, ¿por qué tanto quiero verlos? Porque quiero comunicarlos algún don especial. Que Pablo quería compartir algún don muy especial. Por eso nosotros cuando leemos el libro de Romanos debemos tener una expectación. ¿Cuál don haya sido que Pablo tanto quería compartir? Hasta no le importó perder su propia vida. Por eso nosotros, con esa expectación, si leemos la carta para Romanos, pero Pablo nunca habló el don de echar fuera demonio, hablar lengua, sanidad, hacer algún milagro, sino solo compartió el Evangelio. Porque para el apóstol Pablo, la dádiva, el don más grande que Dios ha dado a la humanidad, era la vida eterna en Cristo Jesús, era el Evangelio. Entonces Pablo empezó a exponer qué es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Él. Y en el Evangelio ¿de qué trata? Se revela la justicia de Dios por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio proviene de una palabra griega. Evangelio significa buena noticia, buena nueva. Entonces, para los seres humanos que están apartados de Dios a causa del pecado, ¿cuál sería buena nueva? El pecado ser perdonados, el pecado ser quitado, el ser humano reconciliarse con Dios, obtener la vida eterna es buena nueva. Luego Pablo, ya que en Roma la mayoría de los habitantes no son judíos, sino romanos, o sea, italiano, romano, de diferentes países de Europa, Asia, también de África. Primero él sintió la necesidad de hablar hacia los gentiles, a quienes no son judíos. Comenzó a hablar del pecado de los gentiles. ¿Qué es el pecado de los gentiles? Habiendo sido conocido de que Dios existe, habiendo conocidos la existencia de Dios por la naturaleza, porque Dios puso en el corazón del hombre lo que de Dios. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, aquel lo que de Dios es eternidad. En el corazón del hombre hay una búsqueda la eternidad, como una brújula, brújula, la aguja de brújula siempre busca el norte. De la misma manera, en el corazón del humano hay como una brújula espiritual, busca el Creador, busca la inmortalidad. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo, lo que de Dios. Entonces, por esa naturaleza que Dios puso, al ver las cosas hechas por Dios, la naturaleza, en el corazón del hombre hay un sensor, es lo que de Dios. ¿Qué pasa cuando ve la hechura de Dios? Desde el corazón se sensibiliza que hay el Creador. Entonces, ¿qué pasa? Así, habiendo sido entendido de que Dios existe, habiendo conocido, pero ¿qué pasa? Se entenebrecieron sus entendimientos, se hicieron necios en el lugar de adorar al Creador de las criaturas. Adoran a las criaturas. El sol, el firmamento del cielo, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza y el agua, la tierra, el fuego y también animales. Están entenebrecidos sus entendimientos. No aprueban tener en cuenta a Dios. Entonces, en el corazón del hombre hay una resistencia, una rebeldía contra el Creador, sintiendo que Él hay, no comprueba tener en cuenta a Dios. ¿Qué pasa? Por lo tanto, Dios los entregó una mente reprobada, les entregó una pasión pecaminosa, dice, para hacer cosas que no les convienen. Y Dios les deja suelto, les deja libre para que experimenten sin Dios a través de las pasiones pecaminosas, deleites, el placer temporal pecaminoso. Si quiere llenar el corazón se llena o no se llena. No se llena. Entonces la vida de los gentiles se pierde. Capítulo 2, apóstol Pablo se apunta a los judíos, porque en Roma también había comunidad judía. Entonces acusa el pecado de los judíos. Tú, ¿quién eres que te cree doctor, luz, maestro de los indoctos, los gentiles? Juzga a los gentiles, señala a los gentiles, pero tú también haces lo mismo. Por lo tanto,
atesora la ira sobre tu cabeza, la hipocresía. Porque según la ley, no quien la tiene en forma de ciencia vivirá, sino quien la hace vivirá, dice. Pero los judíos tienen la ley de la forma de ciencia, pero no puede hacerla. Entonces ellos también son pecadores, pero por tener la ley de la forma de ciencia, se burlan de los gentiles, menosprecian, juzgan. Por eso ellos atesoran la ira sobre la cabeza de ellos. Así apóstol Pablo, segunda mitad de Romano 1, acusó a los gentiles. Capítulo 2, a los judíos. Capítulo 3, y retoma el tema, capítulo 3, versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ya que acabo de acusar a los judíos, igual a los gentiles. Mucho, dice. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene? Sí, tiene ventaja. La palabra de Dios les ha sido confiada. Pero aquella ventaja ellos no se la aprovechan. Es el problema de ellos. La palabra de Dios les ha sido confiada. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aunque los judíos no lo aprovecharon, no creyeron la buena nueva que Dios ha dado. Entonces ellos pueden hacer nula el pacto de Dios en ninguna manera. Aunque ellos no creyeron, Dios cumplió su promesa, dice. Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Según en la Biblia, los gentiles, los judíos, todos están bajo el pecado. ¿Cómo está escrito? Versículo 10, apóstol Pablo comenzó a citar las citas del Antiguo Testamento. Estas citas son de voy a buscarlos. Salmo capítulo 14, 2 a 3. Salmo 53, 2 a 3. Isaías 59, 5 a 8. 3 veces Dios descendió a mirar. Por si acaso en la tierra habría un justo. Habría un bueno que cumpla toda la ley. Sería mejor, vamos a buscar Salmo 14, versículo 2. Salmos 14, versículo 2. Dice así, Salmos capítulo 14, versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo capítulo 53, versículos 2 y 3. 53. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Isaías capítulo 53,
53 vamos a buscar. Perdón, 59, versículo 2 y 3. Isaías 59, versículo, desde el 2 voy a leer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Apóstol Pablo, esta cita bíblica citó Romanos capítulo 3. Regresemos, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino del paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya Dios declaró, desde el cielo miró, por si acaso en la tierra habría algún hombre entre israelitas, fuera de israelitas, quien realmente es bueno, quien realmente es justo, quien es realmente entendido, puede cumplir toda la ley. Ninguno. Por eso la Biblia, entre gentiles, entre israelitas, no hay ni un bueno ni un justo, todos están bajo el pecado. Entonces el apóstol Pablo, ¿a dónde nos está llevando? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde podamos entender? No hay ninguna esperanza en nosotros mismos. Sea gentil, sea israelita, por las obras nadie puede ser justificado delante de Dios. Todos están bajo el pecado. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ya, las citas que hemos leído son citas del tiempo de la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquellas citas son citas escritas bajo la ley. Entonces, ¿qué dice? Todo lo que la ley dice, pero hay una condición, lo dice a quienes, a los que están bajo la ley. Muchas personas se confunden, no hay justo ni aun uno. Si no hay justo ni aun uno, bajo la ley. Pero en Cristo solo hay justos. En Cristo Jesús no puede haber ningún pecado. Todos los que están en Cristo Jesús tienen que ser justos. Son justificados mediante la fe en Cristo Jesús.
Romano 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu y de la vida que lo libró de la ley, de la condenación, de la muerte. Se confunden, si no hay justo ni aun uno bajo la ley. Pero en Cristo Jesús no hay ningún pecador. En Cristo Jesús nadie con pecado puede estar. Cuando acepta el Cristo, todo el pecado suyo son perdonados, justificados. Si es justificado, Dios lo llama justo mediante la fe en Cristo Jesús. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios, ¿para qué ha dado la ley? Para el conocimiento del pecado. Hoy en el día, en 2 sesiones del Congreso de Líderes Cristianos, expuse un poco el propósito de la ley para el conocimiento del pecado, para el conocimiento de ofrendas expiatorias. Por la ley conozca que eres pecador, por la ley conozca el conocimiento de la ofrenda expiatoria. Cuando venga el Cordero de Dios, Él muera, pero por su muerte, ¿cómo expía el pecado del mundo? Entonces, por medio de la ley, nadie puede ser salvo, nadie puede ser justificado. Ya entonces, supuestamente el apóstol Pablo está encerrando el mundo entero bajo el juicio, bajo el pecado. No hay ninguna esperanza. Sabe que para alguna persona, porque le es difícil entender lo que es la salvación, porque no conoce a su pecado, no conoce a su condición de ser humano, su belleza y bajeza, miserable ser, no lo conoce. Por eso trata de salvarse a sí mismo por sus méritos. Entonces, para aquella persona le va a ser difícil comprender lo que es la salvación. Difícil comprender, difícil recibirlos. Pero una persona, cuando alcance a entender, no tengo ninguna esperanza en mí, nadie por las obras de la ley puede ser justificado. Entonces yo nada puedo hacer para salvarme a mí mismo. No solo yo, todos. Entonces, desde aquel tiempo, para él, toda la cosa llegan a ser sencilla y fácil. Si yo no puedo, yo no tengo que dependerme de las obras de la ley, sino tengo que dependerme de la redención que hay en Cristo Jesús. Ya que nosotros no podemos, por eso Dios mandó a su Hijo. Él nos redimió, Él nos salvó. Él me compró, Él me redimió, creyendo en Él, creyendo en su gracia, ser perdonado, ser salvo, ser justificado, fácil. Pero porque a muchas personas les cuesta entender lo que es la salvación y recibirla, porque primero aún no conocen su realidad, cuán vil, cuán inútil, y cuán vil, cuán inútil. Por eso quiere depender de sus propias obras. Aquí versículo 21 que dice: pero ahora, aparte de la ley, hasta ahora habló de la ley, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero ahora, ya hasta ahora hemos hablado, los gentiles, judíos, bajo la ley, todos están bajo el pecado.
Entonces no hay ninguna esperanza. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Si aquí nos presenta la justicia de Dios, entonces nos hace entender, hasta ahora ha tratado de hablar de la justicia humana. La justicia que trata de obtener por la ley es justicia humana, por las obras humanas. Entonces, aparte de la ley, aparte de la justicia humana, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia humana, ¿en qué consiste? En mis obras. La justicia de Dios, ¿en qué consiste? Por medio de la fe en Jesucristo. Es muy distinta. Pero esta justicia no es novedosa. La aparición de esta justicia estaban testificada en diferentes libros del Antiguo Testamento. Por eso dice, testificada por la ley, por los profetas. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Ya aquí se manifiesta la justicia humana. Luego que Adán y Eva cayeron en pecados, se desconectaron de Dios y se entregaron en poder de Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Acaso Adán y Eva estaban cegados, estaban ciegos? ¿Por qué dice fueron abiertos los ojos de ambos? La Biblia quiere decirnos un tipo de ojo muy extraño se les abrieron. Pero estos ojos no son benignos, no son espirituales, ojos pecaminosos, ojos diabólicos, les fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Les introdujo conciencia de culpa. Se les abrieron ojos que conocieron culpabilidad, pecados. Ay, somos pecadores. Entonces, la primera hora que conocieron pecados, sintieron culpables. ¿Cuál reacción tuvo naturalmente? Recogieron hojas de higo y las cosieron, hicieron delantales. Como Isaías 59 hablaba, que vuestras obras pecaminosas, y tejer, hacer ropa, una obra textil, tejer, tu vestido no sirve para vestirte. Habla del vestido. Aquel vestido es la justicia humana. Adán y Eva hicieron delantales de hoja de higo. Pero ¿qué pasa? Sobre este vestido, Dios habla a través del profeta Isaías. Vamos a ver Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí, como concordancia de Génesis capítulo 3, versículo 7, el vestido que Adán y Eva hicieron, nuestras justicias, como la hoja, dice, con la hoja del higo hicieron delantales. Todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia. Aquí el trapo se refiere en la época del profeta Isaías, el trapo higiénico de las mujeres para las reglas. ¿Qué pasa? Se lava y lo purifica y vuelve a ensuciarse. ¿Qué quiere decir? Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Nuestra justicia es temporal. Alguien si dijera, no me diga que no tenemos ninguna justicia. Tenemos justicia, sí hay, pero es temporal. No es perdurable, temporal, momentánea. Vuelve a ensuciarse. Como la hoja cuando se cae del tronco principal, con el paso del tiempo se seca bajo el sol y se reseca. Con aquella hoja, si hace un vestido, ¿qué pasaría? Bajo el sol, con el paso del tiempo, cada pieza a pieza comienza a caerse. Adán y Eva, ¿cómo se sentirán? Otra vez veo mi desnudez, otra vez por aquí mi falta, por aquí mi error, por aquí mi falla. La justicia humana nunca nos puede presentar delante de Dios como un ser perfecto y justo y limpio. La justicia humana no es una verdadera justicia. ¿De qué pasa? Dios estaba viendo a Adán y Eva. ¿Qué hacen ustedes? Ya les introdujo conciencia de culpa. Entonces, aquella conciencia de culpa quería consolarse con los méritos suyos, con las obras de sus manos. Quería una autoconsolación. Ay, yo me sudé mucho, me sacrifiqué mucho, luego conseguí estas hojas, ahora estoy cubiertos. Puede autoconsolarse, pero bajo el sol se seca y se rompe. Delante de Dios nunca puede acercarse. Nuestro mérito sí sirven entre nosotros. En nuestra sociedad sí sirven, pero nuestros méritos para el reino de Dios no se valen. Dios ni siquiera considera como justicia, como trapo de inmundicia, como la hoja. Vamos a regresar al Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya aquí se manifiesta el segundo vestido. El primer vestido hecho por mano de Adán y Eva. El segundo vestido hecho por mano de Dios. Les vistió túnica de pieles. Es otra clase de justicia. La justicia humana consiste en el sudor, en el esfuerzo de Adán y Eva. Inútil, no sirve. Pero Dios a Adán y Eva enseña, yo para ellos preparo una justicia. ¿Pero qué clase de justicia? Por misericordia, por amor. En el lugar de ellos sacrificó un animal limpio. Es misericordia. Originalmente Adán y Eva deben ser sacrificados. Pero en vez de asesinarlo, en el lugar de Adán y Eva, Dios
sacrificó un animal. En el huerto de Edén, ¿de dónde consigue la piel del animal? El cuero del animal, ¿de dónde consigue? Había fábrica industrial donde fabrica un cuero de imitación. No, aquella época no. Dios, para poder conseguir piel de un animal, tuvo que sacrificar una vida inocente. Entonces Adán y Eva, que vieron por primera vez la muerte, el derramamiento de sangre, aunque la manera es una manera muy principiante, pero Adán y Eva aprendieron: la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Dios a Adán y Eva enseña, cuando venga el Mesías, de qué manera justificaría los hijos de Adán. Por culpas de ellos, por pecado de ellos, sacrificará su cordero. Entonces su cordero, que es inocente, ni siquiera él conoce el pecado, aquel cordero padecerá en el lugar de malditos humanos, derramará su sangre, se entregará su vida, dejará su justicia. Entonces, ¿cómo se recibe aquella justicia? Mediante la fe en su redención. Dios los vistió con túnicas de pieles. Entonces, la venida de la justicia de Dios, testificada desde el libro de Génesis capítulo 3, y cada vez que Dios enviaba a los profetas, volvía a decir a la humanidad: vendrá el Hijo de Dios, vendrá un niño cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, vendrá la esperanza del mundo. A Abraham le enseñó: por tu descendencia, de ti vendrá la descendencia, por tu descendencia todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas, la cual no es Isaac, sino Jesucristo. Por San Mateo capítulo 1, este es el libro de genealogía de Abraham y David, de Jesucristo, el hijo de Abraham, hijo de David, dice. Entonces, el hijo que Dios mencionó, prometió a Abraham: por tu descendencia, todas las naciones y todas las familias de la tierra serán benditas, Jesucristo. También a David prometió: después de ti, de tus entrañas, vendrá un hijo, el cual hará casa en mi nombre. Yo afirmaré su reino, su trono será eterno. Aquel hijo no fue Salomón, porque el reino de Salomón, el templo que Salomón construyó, cayó. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo hizo casa en nombre de Jehová, la cual, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora entre vosotros, la iglesia. De su costado, sangre y agua que fue derramado, de su costado nació una nueva criatura, es la iglesia. La iglesia no es una estructura, es la asamblea de los justos. Entonces, el mencionado templo es la iglesia. La mencionada nación que Dios iba a confirmar eternamente, gente santa, gente de Cristo, la iglesia. El hijo de David también es Jesucristo. Entonces, la manifestación de la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, testificada estaban, no es algo novedoso. Pero ¿qué pasa? La gente no pone su mirada a la justicia de Dios mediante la fe, sino tienen puesta su mirada a la justicia humana. Solo quieren depender de las obras de la ley. Por eso siempre están condenados. Nunca pueden tener libertad. Si ustedes a través de las obras de la ley
buscan la justificación hasta que se muera, nunca podrá tener la conciencia limpia. Nunca podrá tener el corazón limpio delante de Dios. Siempre condenado, siempre pecador. Por eso, y dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe, testificada por la ley y por los profetas. Regresemos a Romanos capítulo 3. Versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir? No es novedosa. Eso no es una novedad. Testificada estaba, pero a su tiempo justo, señalado, se ha manifestado. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, dos justicias. La justicia humana, según la ley, por las obras de la ley. En sí no es justicia. Para Dios, como trapo de inmundicia, como la hoja del higo. La justicia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, es perdurable y perfecta. Entonces, entre dos justicias, ¿de cuál justicia quiere dependerte? Depende de tu decisión. Tu destino final será perdición eterna o la vida eterna. Vamos a ver el libro de Isaías 59. Isaías 59 desde el versículo 15. Isaías 59, mejor desde el versículo 9. El profeta Isaías nos transmite la confesión de Dios, la confesión del corazón de Dios hacia la humanidad. Isaías 59, versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia, no nos alcanzó la rectitud, esperamos luz. He aquí tinieblas y resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, y gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, no la hay, salvación, se alejó de nosotros. Aquí habla de la situación de seres humanos. No hay justicias. Los hombres lloran como palomas. ¿Ustedes han escuchado palomas como cantan? ¿Cómo se escucha? Como el lloro. Los hombres lloran porque no hay justicia. ¿Dónde está justicia? ¿Dónde está rectitud? Entre seres humanos no hay rectitud, no hay justicia, se ha alejado de nosotros. Versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, conocemos nuestros pecados, y el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir del corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó
del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Versículo 16, vio que no había hombre, se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, le afirmó su misma justicia. Aquí Dios describe por qué se decidió con su propio brazo salvar a los seres humanos y por qué Dios quiere usar de misericordia, solo por gracia, por misericordia decidió en salvar a la humanidad. No hay ninguna esperanza. Y Dios vio, no hay salvación, no hay quien interpusiese. Entre seres humanos no hay ni un capaz quien puede salvarse a sí mismo y salvar a los demás. Dios lo vio, qué lástima, y se maravilló. No hay nadie durante miles de años, no hay nadie, alguien que pueda interponerse para ayudar a otros, ninguno. ¿Y qué pasa? Lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Ya, de justicia se vistió como de una coraza. Coraza es la pieza de armadura que protege el corazón. Con justicia, el yelmo es la pieza que protege el cerebro, yelmo de la salvación. Y Dios, la justicia, y en su cerebro estableció el plan de la salvación. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de serlo como de manto. ¿Pero serlo para qué? Para salvación de la humanidad. Como para vindicación, es venganza, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Ya Dios desde arriba vio, no hay quien se interponga, no hay algún mediador que pueda mediar, pueda salvar a los demás, puede salvarse a sí mismo. Se maravilló. Bueno, yo mismo lo salvaré. Con su propio brazo, yo mismo salvaré. Ya que no hay quien pueda salvarlos. No hay ningún digno. Yo mismo salvaré. De justicia puso como su coraza. Y también yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Aquí sale la idea de Efesios capítulo 6, la armadura de la fe. Entonces la coraza de justicia, cómo Dios limpiar el corazón. Yelmo de la salvación, el evangelio, el conocimiento del evangelio, la ciencia de Dios, cómo expiar el pecado del mundo. Él mismo descendió. Entonces Él, como para vindicación, para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. ¿Por qué quiere ofrecer el pago a sus adversarios? Porque sus hijos son secuestrados. Están bajo el poder del enemigo. Entonces, él como de la vindicación, venganza, pero furioso vino. ¿Cuánto cuesta, oye, Satanás? ¿Cuánto es el costo? El costo para salvar la vida de seres humanos. La muerte. La muerte. ¿Cuánto cuesta? La muerte. Bueno, yo me vengo. Yo me voy. Yo mismo voy a bajar. Yo mismo voy a pagar. ¿Pero cómo? Yo voy a morir por ellos. ¿Y cómo? Yo voy a cargar el pecado del mundo en mí. Yo me voy a acabar con él. ¿En serio? ¿En serio? Y Satanás se reía, pero el poder del Hades,
del imperio de la muerte es mío. Cuando alguien caiga, nadie puede salir. Tú mismo morirás. Tú, siendo Dios, experimentarás la muerte. Vas a caerte en el Hades bajo mi imperio. Yo mismo moriré. Bueno, muerte. Cuando tú te caigas, jamás podrás salir de mi poder. ¿Qué dice? Como para vindicación, como para retribuir, con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Ya en este capítulo Dios describe muy bien su propio corazón. ¿Por qué Dios decidió mandar a su Hijo? Porque vio el mundo, se maravilló, porque no hay quien se interpusiera. No hay nadie. Nadie es capaz de poder salvarse a sí mismo. Nadie puede salvar a los demás. Nadie. Si Dios mismo con su propio celo no toma este asunto, su criatura, seres humanos, todo se pierde. Voy a salvarlos. Es la razón que Dios decidió perdonar el pecado del mundo por el amor, por la gracia. Mandó a su Hijo en él cargar el pecado nuestros, matarlo a la cruz, como vindicación, venganza al diablo, para que pague la paga, el pago del rescate. Según la etimología, la redención proviene de la palabra el pago del rescate. Es el pago del rescate. ¿Cuánto cuesta? Quiero liberar mi esposa. Está bajo tu poder, secuestrada. Mi hijo, ¿cuánto cuesta? Tanto. Si es bien costoso, yo voy a pagar. Yo mismo voy a pagar para liberarlo. Dios nunca nos robó. Satanás es un secuestrador. Nosotros estábamos secuestrados. De nuevo, del poder de Satanás no nos secuestró, sino ofreciendo el precio de forma legal, nos compró, nos libró. Porque Satanás no puede tener ninguna queja, ningún argumento, porque ofreció el pago. Él los había robado, pero Dios no los había robado de nuevo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La muerte. Me voy a morir por ellos. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Igual que Isaías 59, no hay quien se interpusiera. Todos son inútiles. Inútiles para salvarse a su vida. Si Dios mismo no nos salva, nadie puede salvarse a sí mismo. Para Dios le queda una sola opción: yo los salvaré. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Lo colgó en la cruz. Cristo, ¿por cuántos pecados murió? ¿Por cuántas personas murió? Todos. Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Cristo cargó el pecado de toda la humanidad. No importa raza, lengua, cultura, no importa, siglo no importa. Cristo cargó el pecado de la raza humana. Todos los pecados murió. Su última palabra fue: consumado es, todo está terminado. Y al tercer día resucitó. ¿Ustedes creen que Cristo murió por nuestros pecados?
Entonces, ¿no ha muerto por sus pecados? ¿No ha muerto por sus pecados? ¿No ha pagado la paga del pecado, que es la muerte? En el lugar nuestro, Él experimentó la muerte. Pagó la paga del pecado. ¿Creen? Entonces, ¿aún son pecadores? Si dijeran, sí, soy pecador, blasfemo. Es un blasfemo. Está cometiendo la apostasía. Intencionalmente pisotea la sangre del Señor Cristo, que fue derramada para santificarme, tomarla por sangre inmunda. No, fue sangre del perro. No, fue la sangre del cerdo. No efectúa para mí, no me puede limpiar. Todo aquel que desobedecen al santo evangelio irá. ¿Ustedes creen que Jesucristo realmente murió en nuestro lugar? ¿Pagó la paga de nuestros pecados? Limpios. Al tercer día resucitó. La resurrección tiene gran sentido, porque Satanás lo quería mantener, lo quería retenerlo bajo su poder. Al rey Herodes susurró que una piedra enorme sellara, tapara la tumba, su cuerpo no se levantara, su alma que estaba en Hades, con la cadena más gruesa del Hades, trataba de amarrarlo para que no saliera de ahí. ¿Qué pasa? A través de la muerte, Él llegó al lugar de los muertos. Con el poder de Dios rompió el imperio del diablo, resucitó. Resucitó. Su resurrección para nosotros, ¿qué sentido tiene? Victoria. Por eso el libro de Colosenses que dice, triunfó, dice. Triunfó. Él fue exhibido. Su muerte fue exhibida. Para que todo el mundo entienda, Cristo murió por nuestros pecados. Por su resurrección, triunfó, dice. ¿Ustedes creen que Cristo triunfó? Entonces son rescatados, son redimidos. Yo creo, Él triunfó, Él ganó contra Satanás, Él triunfó, pagó la paga de todos mis pecados y triunfó, resucitó, me dio el perdón de mis pecados y la promesa de la vida eterna. A ustedes también. Físicamente podemos morirnos. Nuestro alma puede descender al Hades, pero Satanás ningún poder para retenernos en aquel lugar. Ya que Cristo triunfó. Cuando Cristo venga otra vez, con la voz del mando, con el sonido de trompetas, venid conmigo. Nadie, nada, ninguna criatura nos podrá retener. Cuando Cristo nos llama, seremos resucitados con el cuerpo celestial, nos reuniremos con Cristo. Amén. Y viviremos eternamente con Cristo en el reino de Dios. Aquí, ¿qué dice? Versículo 24. 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo éramos. Por eso Dios mandó a su Hijo y murió por nuestros pecados, resucitó. Ahora habla de nuestra nueva identidad. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Siendo ¿qué yo? Siendo justificado. Usted también siendo justificados. Ese es algo demasiado grande. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué son ustedes? ¿Condenados pecadores?
¿Qué son ustedes? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me gusta esta palabra, la redención. Gracias al Señor por tu redención. Pagaste el pago de rescate de mi alma, pero nunca me respetaste mi derecho de ser humano, no me consultaste. Sin consultarme, pagó la paga. Cuando ustedes estén en el cielo, si quieren quejarse, quéjense. ¿Acaso no conoce una organización del derecho humanos? Antes de salvarme, ¿por qué no me consultaste? No me preguntaste. Nunca yo te di mi firma, pero me rescataste. ¿Algún día en el cielo quiere quejarse? Adelante. Lo siento, Cristo no respetó el derecho humano. No pudo respetar porque éramos esclavos. Éramos perdidos. No pudo consultar a nosotros. Yo voy a salvarte. Aunque tú a mí no me autoriza, voy a morirte por ti. Tal vez ahora por ignorancia no lo sepa. Más adelante sabrá. Yo pagué la paga de tu pecado. Cuando tú sepa y crea, será libre. Entonces, una pregunta. ¿Aún son pecadores? ¿O son limpios? Si fueran justificados, ser justificado es igual que ser llamado justo delante de Dios. Como dice, mi justo por la fe vivirá. Entonces, ¿ustedes son justos o pecadores? No se confundan. Bajo la ley no hay justo ni aun uno. Pero bajo Cristo puros justos hay. No puede haber ningún pecador. ¿Son justos? Gloria a Dios. Vamos a ver, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, una ofrenda expiatoria. A quien Dios puso como propiciación para el propicio de nuestra debilidad, nuestro pecado, como una ofrenda propiciación. Dice, por medio de la fe en su sangre. Si ustedes creen en su sangre derramada, eficaz, Él llega a ser, como dice, propiciación. ¿Quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? Cuando creemos en su sangre derramada, tenemos reconciliación con el Padre Dios. Tenemos paz para con Padre Dios. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A veces alguna persona me hace pregunta, si Dios existe, Dios es justo, ¿qué pasa con aquellos matones? Con aquellos violadores, ¿por qué no los castiga? Dice. Aquí está la respuesta. Ya que Dios mandó a su Hijo, en Él cargó el pecado del mundo, nos perdonó. Él espera, ojalá, que en el resto de su vida, algún día, alcance el conocimiento de la salvación y se arrepienta y crea en el Señor Cristo, porque hasta por su pecado Cristo murió. Por eso que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tiene gran paciencia, por ahora está en ignorancia. Él, porque está en ignorancia, ¿por qué no lo juzga? ¿Por qué no? Yo espero tolerar un poco más, por si acaso, algún futuro cercano, Él alcance el conocimiento de la salvación, se arrepienta y crea en mí. Ese es el corazón de Dios. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Aquí podemos ver el propósito final de la redención. El propósito final de la redención, ¿qué dice? A fin de que Él sea el justo, el que justifica. Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para que Dios, Jesús, el creyente, los tres todos sean justos. Ese es el propósito. Dios mandó a su Hijo para salvarnos. Entonces su plan, cuando se cumple, Él también debe ser llamado justo. Eres justo, tú lo hiciste, lo salvaste, para que Él sea justo. Al que justifica, el que murió por nuestro pecado, resucitó, ya que nos redimió, nos compró, Él sea justo, al de la fe también. Entonces aquí el versículo 26 habla bien claro el propósito de la redención por medio de la fe y por gracia, para que Dios sea el justo, al que justifica sea el justo, al de la fe sea justos. Nosotros somos aquel al de la fe. ¿Son justos ustedes? ¿Justos? ¿Tienen convicción? Certeza, yo tengo convicción. Soy justo en Cristo Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. El hombre es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, sea judío, sea gentil. Versículo 29. ¿En Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente. También de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los de la circuncisión, los de la incircuncisión, ambos pueblos, por medio de la fe en Cristo Jesús, son justificados. Nadie por las obras de la ley. Amén. Bueno, ya se acaba mi tiempo. Pero para terminar, un poquito más voy a explicar. Romanos capítulo 4. ¿A cuál de nosotros Dios cuenta por nuestra justicia? Muchas personas creen que la justicia es buenas acciones. Buenas acciones de seres humanos. ¿Cuál de seres humanos Dios cuenta por justicia? Vamos a ver, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Abraham, ¿cómo fue justificado? ¿Por las obras? ¿Qué dice la Biblia? No, creyó a Dios, su fe le fue contada. ¿De qué creyó? Porque Dios le dijo, le iba a dar una descendencia, la cual es Jesucristo. Por tu descendencia, todas las familias de la tierra, todas las familias serán benditas. Cuando Abraham descubrió que Dios a él le eligió para que de él venga el Mesías. Desde lejos él creyó, si fuera así, la condición de mi esposa, como un tronco. Está, desde cuando era joven estéril, ahora está fuera de la costumbre de la mujer. Yo también soy viejo, nada importa. Porque Dios es quien levanta entre los muertos y llama las cosas son como si fuesen. Si me quiere
a mí me quiere mandar el Mesías, la venida del Mesías nadie puede imponerse. Para que la promesa se cumpla, entonces yo tengo que tener un hijo para que algún día me venga el Mesías. Si fuera así, la imposibilidad de mi esposa no importa, ella se quedará embarazada. Creyó a Dios. Su fe le fue contado por justicia, su fe vinculada con la venida del Mesías. Dios contó por su justicia, llegó a ser justificados. Abraham es una persona 430 años antes de Moisés, siendo incircunciso, siendo un hombre sin la ley, justificado. Entonces, evidente, el hombre es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, no por la circuncisión, no por las obras de la ley. Versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hay rebeldía, hay oposición, gente opositoras. No estoy de acuerdo. La justicia es por medio de la fe. La justicia para mí por las obras mías. Bueno, yo ya establecí mi regla. Por medio de la fe en Cristo Jesús es justificado. Por la fe es justificado. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, para contigo el trato cambia. Versículo 4, pero al que obra es legalista, quiere ganar favores de Dios con sus propias buenas acciones, no pudiéndolo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Originalmente el salario es gracia. El precio de la salvación, originalmente gracia. Pero se pone terco. ¿No me quieres creer? ¿No quiere obedecer a mi decisión? ¿No quiere respetar? Yo dije, por la fe es justificado en Cristo Jesús. No, yo no quiero obedecer. Bueno, terco, para ti el salario no es gracia, sino como la deuda. Toda tu vida trata de cumplir la ley, yo te mandaré maldiciones de la ley. Toda la vida legalista, sufrida, cargada, presionada, cuando te muera al lago del fuego del infierno. Versículo 5. Mas al que no obra es entendido. Él también al principio era el del versículo 4. Versículo 4, pero finalmente entendió a lo largo de su vida, yo no puedo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Ya quién es el que justifica al impío? Jesucristo. Jesucristo a los impíos, pecadores decía, estáis limpios. Mujer, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. A la ramera, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. A un malhechor, ciertamente tú hoy estarás conmigo en mi paraíso. Jesús justificaba a los impíos. ¿Cuál es su razón? Porque ciertamente Él cargó el pecado de ellos. Entonces, ¿qué dice? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál de nosotros Dios cuenta por justicia? No mis acciones, buenas acciones, porque mi justicia sucia delante de Dios. Mi fe en Cristo Jesús. Creo en aquel Jesús quien me justificó, aunque me parezco impío y pecador. Pero a mí me justificó, me muero por ti. Levanto la copa. Ese es mi nuevo pacto para el perdón de vuestros pecados. Cristo derramó su sangre. En la cruz dijo, consumado es. Yo creo, Jesús murió por mí, me justificó. ¿Y qué pasa? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Mi fe en Cristo Jesús, que murió realmente por mis culpas, creo que lo hizo. Mi fe, Dios me cuenta por mi justicia. Al que posee esta fe, Dios le cuenta justo delante de Dios. ¿Por qué muchas personas no pueden creer que son justos? Creen que el ser justo, ser en una persona que nunca falle, solamente haga el bien. Tal clase justo no hay ni aún uno. Dios dijo, mi justo por la fe vivirá. Por último vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Habla de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham Dios contó por justicia, no solamente para Abraham, sino para nosotros también, quienes creen que Dios levantó a Jesús de la muerte. ¿Ustedes creen que Dios levantó a Jesús de la muerte? ¿Y por qué se entregó a la muerte? A causa de nuestros pecados. ¿Y Dios por qué lo levantó? Para nuestra justificación. ¿Creen? Entonces, esta fe de ustedes, Dios cuenta por justicia de ustedes. Versículo 25, leamos juntos. A la cuenta de 3, a la 1, 2, 3. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Creen en el Señor Cristo? ¿Que Él murió por sus pecados? ¿Por cuántos pecados? ¿Fielmente lo creen? ¿Obedecen al Cristo? Entonces, ¿para qué resucitó? Para nuestra justificación. Hoy, ¿aceptan a Jesús en el corazón de ustedes? ¿Él realmente murió por sus pecados? ¿Aceptan? ¿Aceptan que Él resucitó para nuestra justificación? Entonces, ustedes son salvos. Son hijos de Dios. Y los que hoy creen, afirman, yo creo, Jesús perdonó todos mis pecados y me limpió y resucitó para mi justificación. Soy justificado, soy limpio, yo soy amado delante de Dios, soy justo. Los que tienen convicción y certeza, levanten su mano derecha. Yo soy salvo, soy justificado. Yo creo en Jesús, realmente murió por mis pecados, resucitó para mi justificación. ¿Son justos? ¿Son justificados? Gloria al Señor. Bajen sus manos. Bueno, ¿qué les parece? El Evangelio en sí es fácil de entender, fácil de creer. Pero porque a muchas pero les cuesta mucho trabajo, Satanás los distrae. Satanás ciega el entendimiento del corazón de ellos para que estén dependiendo de las obras de la ley. Por eso para ellos es difícil recibir la salvación. Por eso el apóstol Pablo, antes de exponer el Evangelio, primero encerró los gentiles judíos bajo el pecado. Los condenó, los llevó a un lugar donde entiendan, inútiles somos, viles inútiles, nada podemos hacer. Entonces está preparado para recibir la justicia de Dios que se manifestó por medio de Jesucristo. Cuando la cree, aquella justicia nuestra, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Somos hijos de Dios. Glorificamos al Señor, oremos. Padre Dios, el Evangelio más claro que el agua cristalina, no tiene de qué dudar, no tiene
ningún otro argumento para sospechar. Está claro más que el agua cristalino. Padre Dios, como Isaías 59, se maravilló porque vio que no había quien se interpusiese. Entonces, con tu propia mano salvó, con tu propia decisión mandaste a tu Hijo al mundo con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación. Luego buscó la venganza a Satanás, pagó la paga para rescatarlos. Luego Satanás trataba de retener a Jesús bajo su imperio, pero con el gran poder de Dios rompió el imperio del Satanás, resucitó, justificándonos. De esta manera nos salvó. Oh Padre Dios, te agradecemos por tu dádiva, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Te agradecemos por tu don, por tu regalo, el don de la justificación mediante la fe en Cristo Jesús, por darnos la vida eterna. Hoy aquí, padres, tus hijos hoy han aceptado tus obras. Padre, te alabamos, te agradecemos. Bendícenos con tu verdad, con tu Espíritu Santo. Siga alumbrando a nuestros ojos del corazón, para que diferentes secretos de la Biblia, lo profundo de la Biblia, sean revelados ante nuestros ojos, para que tu pueblo, con mejor entendimiento, con certeza y convicción, te alaben, te sigan, te amen y anuncien esta verdad hacia las almas perdidas para salvación de ellos. Así en Bolivia se expanda tu reino, se levante mucho de tu pueblo. Te lo pedimos al Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Esto es como segunda noche de este gran seminario bíblico. Y mañana más tenemos cita en este lugar, la Iglesia Generación de Fuego. Y también agradecer al pastor Marcelo, quien muy gentilmente también nos está brindando reunirnos, oír el Evangelio, la palabra de Dios en este lugar. Hermanos, tengo anuncios antes de terminar. Como Dios también nos permitió oír el Evangelio, y también esta noche todos nosotros también podemos depositar la ofrenda, ¿sí? La ofrenda de amor para el Señor. Al salir están los alfolís, ahí pueden depositar la ofrenda, por favor, hermanos. Y Gran Seminario Bíblico empezó el día viernes 10 hasta 12, domingo, mañana en la noche. Están invitados todos ustedes a partir de mañana. Tendremos a las 7 en punto de la noche. 7 en punto de la noche tenemos cita aquí para el Gran Seminario Bíblico. Servicio dominical unido, la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Tenemos mañana servicio dominical unido en el salón de la Federación Sindical de Mineros, que es en el Prado de la ciudad de La Paz, frente a Broso. En el Prado, mañana ahí nos encontraremos en la mañana. Y aquí también la Iglesia Generación de Fuego, normalmente su culto, su servicio. Y también CLF en Corea del Sur. Fecha es mes de julio, 21 de julio al 28 de julio. Desde ahora también invitando a todos ustedes con el pastor Oxopar, CLF en Corea del Sur. Campamento Mundial en Sucre, fecha tentativa es 30 de enero al 2 de febrero 2025, por el Bicentenario en Bolivia. Eso también queremos informar a todos ustedes para que ustedes puedan participar. Post Seminario Bíblico, hermanos, después de que mañana termine Gran Seminario Bíblico, tenemos Post Seminario Bíblico
en la iglesia Buenas Nuevas, La Paz, zona Purapura, por 3 noches, desde el lunes hasta el día miércoles, del 13 al 15 de mayo, horas 19:30. Todos los hermanos están invitados a participar de este post-seminario bíblico. Bien, si alguno tiene alguna duda, yo creo que el pastor tan claramente ha compartido, pero si algo surge una duda, tienen la posibilidad también de aclarar, preguntar y volver al hogar totalmente libres, salvos, justos. Amén. Para ello tenemos a los consultores que van a estar ayudando para compartir brevemente. Y los líderes de la Iglesia Generación de Fuego van a tener comunión en este momento con el expositor, ¿sí? Todos los obreros, líderes de la Iglesia Generación de Fuego, por favor, pueden levantarse y avanzar. Van a tener comunión con el expositor. Bien, muchas gracias. Terminamos esta segunda noche de Gran Seminario Bíblico. Dios les bendiga. Buenas noches.